Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva, esto es No Todo es Lorca. Hoy estamos y le damos las gracias, don Darío, por recibirnos en esta Real Academia Española y por su presencia con nosotros esta tarde. Ha sido usted una figura clave de la intelectualidad y es y sigue siendo tanto en la gestión institucional, en la investigación y para toda la filología, decano, luego rector en la Universidad de Santiago de Compostela, director de esta insignia academia y actualmente académico. ¿Cómo es actualmente su relación desde un aspecto más personal con esta institución? Soy académico y ese es un sillón que se ocupa en vida, ¿no? He tenido la suerte y el privilegio de que inmediatamente después de entrar en la academia, en el año 2008, mis compañeros me eligieran primero secretario, que tiene un papel muy importante en las actividades que desarrolla esta casa, y luego también director. Terminado ese periodo, que en total fueron 9 años, ahora soy un académico que procuro atender a todo lo que la academia me pida, porque considero que es una institución que tiene ya más de 3 siglos, muy decisiva para el mantenimiento del bienestar de la lengua y sobre todo la unidad de la lengua, hablando como estamos hablando de un idioma, el segundo por el número de hablantes nativos en el mundo, con más de 600 millones de hispanohablantes, ¿no? Esta última dimensión para mí es absolutamente fundamental y procuré contribuir especialmente a ella cuando era director, porque también presidía la Asociación de Academias de la Lengua Española. No hay ninguna lengua que tenga un instrumento como el nuestro, que es la asociación de 24 academias de distintos países donde se habla español. Y sobre todo lo más asombroso es que nuestro idioma conserva una unidad verdaderamente extraordinaria, una unidad que no significa uniformidad, una unidad en la diversidad. Nosotros practicamos una política panhispánica. Nuestro idioma no es un idioma sometido a un centro único, es pluricéntrico y esto está funcionando francamente muy bien. Ahora mismo hemos tenido el Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa y allí pues pude comprobar in situ que efectivamente este objetivo, que es absolutamente fundamental porque provoca concordia, provoca entendimiento y provoca además un gran beneficio cultural. Hay que pensar que la literatura escrita en lengua española no solo tiene un pasado esplendoroso, sino que en este momento mantiene una presencia internacional muy destacada, con unas aportaciones constantes de escritores procedentes de todos los países en donde se habla español. ¿Y en qué momento de su vida decidió que la literatura, pero llevada al puro terreno de la filología, iba a ser el eje de su vida? Creo que fue muy pronto y gracias sobre todo a que mis padres me inculcaron la lectura desde muy pequeño, ¿no? Mi padre era magistrado y en cierto modo
él estaba tirando piedras contra su propio tejado porque él quería que yo fuese también juez y sin embargo cuando llegó la hora de matricularse en la universidad pues le tuve que decir con harto dolor de corazón que aquello no era lo mío, que yo lo que quería era hacer filología, lo que me interesaba era fundamentalmente todo lo relacionado con la lengua o las lenguas. Yo estudié filología románica, de manera que me siento también muy cerca de otros idiomas hermanos, como son especialmente el catalán, el gallego, el portugués, el italiano y el francés. ¿Y qué maestro o qué lecturas fundacionales podría ahora mismo sentirse un poco heredero quizás de toda esa tradición? Yo siempre repito algo que es auténtico, es verdadero, no es un tópico aunque pueda parecerlo. Para mí el Quijote ha sido una obra de referencia no solo desde el punto de vista filológico, literario, sino también sapiencial. Es el libro de la sabiduría para mí y en él encuentro siempre recursos, ideas y consejos que son de aplicación a mi experiencia de las cosas. Pero luego ya en el terreno más específicamente filológico, yo tuve un maestro extraordinario que había sido profesor en Oxford, en Cambridge, en el King's College, se llamaba Enrique Moreno Báez, un especialista en literatura del siglo de oro, muy influido en sus ideas por el premio Nobel anglo-norteamericano T.S. Eliot y muy abierto además a estudiar la literatura en relación con otras artes, ¿no? Y él me marcó, dirigió mi tesis doctoral, fue la última que dirigió muy poco antes de morir. Y luego ya más adelante he tenido otras referencias de apoyo y los considero verdaderamente maestros míos, como Francisco Ayala, el gran novelista e intelectual español, Claudio Guillén, que fue maestro en la literatura comparada, y también Ricardo Bullón, un profesor español en Estados Unidos, en Puerto Rico, también, y una persona con la que tuve una relación muy directa. En lo que se refiere a la academia, siempre estuvo presente en mí el ejemplo y el apoyo y la ayuda de un gran director que esta casa tuvo, Fernando Lázaro Carreter. Y digamos, pasando a ese tema de su dirección en la Real Academia, su mandato coincidió con unos años intensos para la Academia. ¿Cuál fue la decisión que cree usted que fue la decisión más transformadora y cuál quizás la más controvertida en ese momento? Sí, yo me propuse, y lo convertí casi diríamos en un titular de prensa, ¿no? Abogar porque consiguiésemos la academia que sirviera a los nativos digitales. Es decir, dar ese salto de acercamiento a las nuevas generaciones, ofreciendo lo que siempre la Academia ha ofrecido a la comunidad hispanohablante, pero esta vez con el auxilio y con la ayuda extraordinaria de las nuevas tecnologías. Para eso me empeñé sobre todo en que el diccionario en línea de acceso gratuito tuviese cada vez mayor difusión. Tuve que buscar además apoyo económico para hacerlo, pero en fin, puedo decir que al final de mi mandato el diccionario tenía en torno a 900 millones de consultas al año, es decir, más de 3 millones de consultas diarias desde 192 países del mundo, ¿no? Y luego también en ese mismo contexto elaboramos un instrumento, creo que muy potente, que ninguna lengua tenía, que se denominaba Enclave RAE, que era una plataforma de servicios lingüísticos variadísima, muy amplia, y coincidió además mi mandato con una decisión que se tomó en China que creo que tuvo una enorme importancia, trascendencia y la sigue teniendo, que fue que en China a principios del año 2018 el gobierno decidió
que el español pasase a ser lengua de oferta optativa en el sistema educativo chino. Estamos hablando de unas magnitudes extraordinarias. Al año hacen la selectividad en China, creo que en torno a 50 millones de jóvenes, ¿no? Y este instrumento de enclave RAE me parecía muy útil para proporcionar al sistema educativo chino todo el material que llegaba más fácilmente a través de los cauces digitales que a través de los libros, los diccionarios, etcétera, ¿no? En cuanto a la pregunta que me hace de lo más controvertido, yo tuve que afrontar una crisis económica muy dura debido, en fin, a la crisis general que se comenzó cuando en el año 2008 quebró Lehman Brothers y todas las consecuencias de aquello. Y eso fue realmente una espada de Damocles sobre ese periodo de la academia, y yo tuve que defenderme ante ello con los instrumentos de los que disponía, pero fue, digamos, el aspecto más incómodo y más áspero de mi gestión en esa época. Y en ese sentido, ¿cuál cree que es el mayor malentendido que puede tener la ciudadanía respecto a lo que se hace en esta casa, en la Real Academia? Sí, yo apuntaría dos. Uno es la idea de que la academia es algo así como la policía del idioma, que por un lado impone normas y que luego está ahí siempre dispuesta a, no sé de qué manera, castigar a quienes las conculcan. Bueno, eso es absolutamente falso. La academia es siempre notaria de lo que se habla. La lengua es propiedad de los hablantes y nosotros por eso vamos siempre detrás de la expresión de la lengua por parte de los hablantes. Lo que sí la academia tiene derecho a ejercer es un punto de defensa de lo que consideramos que es el buen uso, el mejor uso de nuestro idioma, ¿no? Y para eso trabajamos continuamente creando diccionarios, gramáticas, ortografías y publicando obras del canon literario fundamental de nuestra lengua. Esto creo que es un error que se comete a veces, pensar que la academia crea el idioma, no lo crea, simplemente lo registra y lo alimenta de buenos recursos para su mejor utilización. Y luego, fuera de esto, hay otra cuestión que a mí me preocupa especialmente, y es una idea que se está extendiendo bastante de que las palabras crean las realidades, ¿no? Cuando es exactamente al revés. La realidad existe y luego las palabras vienen a denominarla. Y esto acaba conduciendo a algo que fue un caballo de batalla de mi mandato, que es puntualizar los excesos de lo que se llama la corrección política en lo que toca al lenguaje, que se manifiesta, por ejemplo, en la idea de que hay que erradicar del diccionario aquellas palabras que designan cosas inconvenientes o malvadas, ¿no? Eso es absolutamente absurdo, ¿no? Sería muy fácil arreglar el mundo si tal presupuesto fuese cierto, ¿no? Simplemente prescindiendo de esas palabras, prescindiríamos de los males que designan, y eso no es en modo alguno así. El diccionario debe de contener todas las palabras que realmente existen, que se usan, que no las ha creado la academia. Lo que pasa es que luego lo que en el diccionario está no es de uso obligatorio. Cada uno de nosotros tiene que elegir cómo se expresa, qué palabras usa, y eso servirá además para definirlo como persona, igual que nos define la manera en que vestimos, la manera en que nos comportamos, la manera en que reímos y lloramos. Comentaba usted el concepto de la corrección política. Aquí tenemos un par de libros, Morderse la lengua y Poderes de la palabra, pero también en Atropello a la razón comenta usted el término de la posverdad. Y me interesa particularmente preguntarle en qué sentido considera usted que la mentira contemporánea es distinta a la mentira clásica. Sí, fundamentalmente lo que ahora comento. Vaya por delante que la mentira ha existido siempre y la utilización, por ejemplo, política de la mentira es también tan antigua como la humanidad.
Incluso a veces pues, me gusta citar un tratado político cínico pero extraordinariamente brillante, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en donde él con toda claridad dice que el príncipe debe de mentir y no le debe de preocupar los efectos de sus mentiras, porque siempre encontrará motivos para justificarse y sobre todo una idea que creo que tiene mucha vigencia hoy, cuando Maquiavelo dice, y además el príncipe cuando miente debe de saber que muchos de sus súbditos están deseando que les mientan, ¿no? Bien, la diferencia fundamental, en mi opinión, y la he manifestado sobre todo en este libro Morderse la lengua, que trata de la corrección política y la posverdad, es que la llamada posverdad es la mentira posmoderna y por otra parte la corrección política tiene ahora una dimensión novedosa en relación a la censura, porque la corrección política para mí es también la censura posmoderna. La diferencia está en que la censura históricamente la ejercían los poderes constituidos, ya fuesen políticos o fuesen religiosos, y sin embargo la corrección política comenzó a emerger desde fuentes de la sociedad civil, es decir, desde grupos, tendencias, estados de opinión, incluso a veces sectas, que sin embargo se creían con derecho a ejercer una censura diciendo lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? Pero en fin, en relación a la mentira, quizás la gran novedad en este momento, la mentira posmoderna, la posverdad, está en que hoy tenemos unos medios de difusión extraordinariamente proliferantes, virales. Hoy en día la posverdad se hace viral enseguida a través de las redes sociales, hasta el extremo de que incluso grandes mandatarios con poder la están utilizando sistemáticamente, como es, por ejemplo, en mi opinión, el caso del presidente de los Estados Unidos. ¿Esta posverdad contamina también la crítica literaria, la historiografía o incluso la enseñanza? Yo creo que no, porque yo tengo una idea, dirá usted, bueno, es que al final acaba está defendiendo su propio gremio. Yo tengo una muy alta consideración del compromiso ético de los profesores, y ese compromiso, entre otras muchas cosas, tiene también que ver con la verdad. Por supuesto, con la verdad que cada profesor, en lo que se refiere a su disciplina, asume como auténtica, como verdadera. Hay que admitir la posibilidad de que pueda haber algún error en esto, ¿no? Pero el profesor ejerce una función, yo pienso que insustituible, que es de una enorme generosidad, es dar aquello mejor que tiene, que es el conocimiento de la realidad de las cosas en las materias que le pertenecen, y eso se basa también en un fundamento de verdad. Y en cuanto a la crítica literaria, yo también la he ejercido de manera esporádica, y el crítico no es más que un lector. Por lo tanto, lo que hace es manifestar el resultado de la lectura de la obra que ha leído, y eso sí, a diferencia de un lector común que simplemente lee por placer y que en consecuencia en relación a su lectura lo que puede manifestar es su impresión, el crítico literario, ya lo decía el gran crítico intelectual hispanoamericano Alfonso Reyes, además de la impresión, ejecuta lo que llamamos la exégesis, es decir, el estudio, el comentario documentado en función de los instrumentos que la filología nos proporciona, y luego llega finalmente, decía también Alfonso Reyes, al juicio, que es el enjuiciamiento del valor que esa obra pueda tener en referencia al canon general de la literatura. Este último aspecto es realmente muy problemático, porque los juicios inevitablemente, aunque se hayan aplicado muchos elementos de exégesis razonable en el desentrañamiento de la obra, el juicio siempre tendrá un punto que viene directamente de la impresión que el lector, es decir, el crítico, ha obtenido de la lectura de la obra. ¿Cree usted que existe hoy un miedo al lenguaje en ciertos sectores de la sociedad?
Mm, Miedo al lenguaje no, lo que sí quizás hay es un cierto desdén o desinterés hacia el lenguaje, ¿no? Eh, no se le concede, a veces da la sensación, no se le concede la importancia que tiene, ¿no? Y pues eso conduce a las prevaricaciones idiomáticas, al uso excesivo de anglicismos, que es una lacra que nos aqueja, e incluso una reducción del espectro del lenguaje a sus mínimas expresiones, ¿no? Hay estudios que dicen que, por ejemplo, determinadas capas de encuestados, el léxico se reduce a no más de 1000 palabras. Con 1000 palabras esas personas pues se desenvuelven en la vida. Esto creo que es muy empobrecedor, pero no creo que obedezca a un miedo al lenguaje, sino más bien a un desinterés, un desdén, a una dejadez que en modo alguno es aceptable, ¿no? ¿Puede ser que hoy nuestra lengua sea más vulnerable por razones tecnológicas, quizás? Las lenguas tienen mucha resistencia y la prueba está en cómo han pervivido a lo largo de los años, no de los años, de los siglos. Han ido evolucionando, han experimentado momentos más críticos, pero en concreto hablando del español, sinceramente yo pienso que es una lengua extraordinariamente fuerte. Si pensamos, por ejemplo, en situaciones y momentos que fueron críticos. Uno de ellos fue, por ejemplo, hablando del español de todo el mundo, no solo el nuestro, el de la península y de los archipiélagos, fue la independencia de las repúblicas americanas, ¿no? Había muchos que decían que eso iba a provocar lo mismo que había pasado con el imperio romano fragmentado y la fragmentación del latín. De aquello vinieron las lenguas neolatinas. Al fin y al cabo fue magnífico el resultado final. Se pensaba, sin embargo, que en el siglo XIX que con el español iba a suceder lo mismo. Y sin embargo ocurrió exactamente lo contrario. Cuando las independencias, el español lo hablaban en América menos del 20% de la población, porque la colonización española no fue contraria a las lenguas, sino todo lo contrario, elaboró gramáticas de todas las lenguas y ahí está la pervivencia del quechua, del guaraní, del maya, del guajiro, de tantas y tantas lenguas más, ¿no? Y sin embargo, fueron las repúblicas las que potenciaron extraordinariamente el español como lengua de unificación de la propia república, y eso es lo que ha hecho el español la lengua global que hoy realmente es. Por ejemplo, cuando la Academia Española se creó en el año 1713, entre los académicos fundadores, que fueron, en mi opinión, personas verdaderamente admirables por su laboriosidad y por su espíritu patriótico, ¿no? La gran amenaza parecía que venía de Francia, era el francés. Había una influencia enorme porque Francia representaba el modelo más influyente en todos los aspectos, ¿no? Culturales, políticos, económicos, etcétera. Y efectivamente había una contaminación del francés hacia el español, pero eso se ha ido asimilando y superando. Hoy en día estamos experimentando algo parecido e incluso probablemente más intenso con el inglés. Y ahí la academia está continuamente haciendo llamados para que no seamos papanatas, no introduzcamos términos gratuitos e innecesarios del inglés, habiendo como existen términos españoles perfectamente definitorios. Por ejemplo, esas mentiras que están circulando por las redes, en inglés se llaman fake news, es lo fake. Bueno, en español es el bulo. Ya está. Y por suerte puedo decir que yo creo que en la mayoría de los medios se utiliza la palabra bulo y no se utiliza fake. En ese caso sí que hemos vencido. No creo que haya más peligros que los que estamos comentando y que sean insuperables. Le quería proponer, al hilo de esto último, una especie de juego en el que usted respondiese a estas
estas frases quizás un tanto, bueno, polémicas, pero que están presentes en redes sociales y en algunos sectores de la sociedad, con una frase breve. La Real Academia es una institución machista y misógina, además de caduca. Caduca en modo alguno porque aquí está. Y en este momento tenemos un diccionario que se consulta 1.000 millones de veces al año y estamos haciendo en las redes sociales un servicio de respuestas a dudas lingüísticas y de comentarios. Estamos elaborando continuamente gramáticas, diccionarios, ortografías, editando obras clásicas y puedo asegurar que tenemos en ese sentido una vigencia. En modo alguno podemos hablar de caducidad, sino todo lo contrario, aparte de la función que ejercemos con la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Somos, por decisión de las propias academias, quienes dirigimos esa red fundamental para mantener la unidad del idioma. En cuanto a misógina, en modo alguno, es verdad que yo lo he dicho varias veces y lo repito ahora, uno de los mayores errores que la Academia cometió en su historia fue en el siglo XIX no incorporar a las primeras mujeres que además ellas mismas presentaron la evidencia de que tenían méritos suficientes para ello. Eran, por ejemplo, Gertrudis Gómez de Avellaneda y luego Emilia Pardo Bazán. Que conste que hubo apoyo dentro de la academia para la entrada de ellas. Lo que pasa es que finalmente se les negó mediante, en fin, una actitud contraria ese acceso. Pero eso hoy estamos hablando del siglo XXI, en el año 2025. En este momento en la academia hay ya 11 académicas sobre un número total de 46 académicos, ¿no? Y la entrada plenamente merecida y justificada de escritoras, de filólogas, de científicas, que también, por ejemplo, para la inteligencia artificial contamos con una prestigiosa científica que ha ingresado en la academia a este propósito. Indica que no hay misoginia y que se está, en fin, reorientando la academia en esa dirección y se está superando aquel error que se cometió en su momento y que yo siempre procuro recordar como tal, como un gran error. No a compañere y amigue. Contundente rechazo de la Real Academia al lenguaje inclusivo. El rechazo de la academia se refiere a lo siguiente. Las lenguas no son manipulables. La prueba está en que algunos regímenes políticos dictatoriales que quisieron manipularlas no lo consiguieron. Estoy pensando, por ejemplo, en un famoso libro de Víctor Klemperer que se titula Lingua Tertii Imperii, que habla de cómo Hitler intentó en el Tercer Reich manipular el alemán. Las lenguas tienen su propia lógica, tienen sus propias leyes y en ellas, por ejemplo, está que en algunas, entre ellas el español, el masculino es un género inclusivo, lo cual no significa que la expresión de los españoles y de los hispanohablantes, en muchos casos, digamos señoras y señores antes de empezar una conferencia, o los niños y las niñas de la clase están contentos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es que nosotros estemos en contra de lo que se llama el lenguaje inclusivo. Lo que estamos es a favor de respetar la estructura básica del idioma, sobre el supuesto además de que ello no es ningún tipo de agravio ni ofensa a las mujeres y que esa lucha que compartimos al 100%, que es de la reivindicación feminista, pasa fundamentalmente por el cambio de mentalidad social y por el cambio de las leyes, pero no el cambio de las palabras. Concretamente, esa solución de esa E en vez de la O y de la A nos parece absolutamente absurda. Voy a comentar un caso.
decir todes y decir niñes y lo mismo, algo así, fue una estrella en la campaña electoral del anterior presidente de la República Argentina, que además ejercía una manera muy activa de proselitismo de ese uso, aduciendo de que eso era la liberación de la mujer, ¿no? Y ¿qué ha pasado? Pues esa misma persona, que ya no es presidente de la República, en este momento está inmerso en un proceso por violencia de género, ¿no? Para mí es mucho más importante lo segundo que aquello, que lo primero. La filología no es una ciencia. No es una ciencia humana, que tiene unos instrumentos verdaderamente contrastados, decantados a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, a un gran director de esta academia, como fue don Ramón Menéndez Pidal, lo considero un científico en el término más completo de la palabra, ¿no? La inteligencia artificial acabará con las artes y también con la filología. Yo no soy nada apocalíptico, yo no comparto lo que Platón nos dice que era el pensamiento de Sócrates, que fue muy contrario a la invención del alfabeto fonético, ¿no? De la escritura. Él decía, Sócrates, que no, que había que erradicar la escritura porque iba a acabar con la memoria de la gente. Bueno, hemos visto que esto no ha ocurrido así. Me aplico el caso ahora a la cuestión de la inteligencia artificial. En primer lugar, es un tren que está ahí, que pasa y que nadie puede dejar de subirse a él. Lo que pasa es que todos los instrumentos tienen sus enormes ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. Un cuchillo muy afilado nos sirve para cortar el salchichón, pero también nos podemos cortar el dedo, ¿no? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y yo en lo que creo es en la capacidad humana, en el talento y en el genio humano, en esa esencia constitutiva extraordinaria y maravillosa de las personas, y creo que esto siempre acabará predominando. Vamos a entrar ahora en un episodio muy mediático que ha sucedido últimamente, que tiene que ver con la tensión, esto lo podemos comentar a continuación, entre la Academia y el Instituto Cervantes. Paso a citar las palabras del señor Montero. Tengo que reconocer que como filólogo yo estaba acostumbrado a hablar en la Real Academia con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la Real Academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no puedo ni quiero opinar sobre lo que son opiniones de personas en relación a otras personas, ¿no? Yo me sitúo en el plano de la categoría, ¿no? Y en el plano de la categoría, lo acabo de decir en un artículo publicado en varios periódicos españoles de la cadena Prensa Ibérica. Lo que yo vengo a decir es que la Real Academia Española, al frente de la Asociación de Academias, y el Instituto de España son dos instrumentos magníficos, perfectamente compatibles y además complementarios, porque las academias nos dedicamos a atender al español allí donde se habla español. Y el Instituto Cervantes fue creado hace 30 años para ocuparse del español donde no se habla español. Por lo tanto, hay una complementariedad total. Hay una prueba magnífica de esto, y es que Víctor García de la Concha, que fue durante 12 años director de la Real Academia Española, cuando dejó de ser director con nosotros, pasó a ser director del Instituto Cervantes. Y él ejerció esas dos funciones sabiendo perfectamente cuál era su cometido en la primera fase como director de la Academia y cuál era su cometido en la segunda. Esa es la clave, eso es lo fundamental, por encima de circunstancias que han sido
inoportunas y que han sido, en cierto modo, incómodas, que se hayan podido producir últimamente. Por lo tanto, no podría haber ninguna complicación en el proyecto de internacionalización del español entre ambas instituciones. Esto mismo que he dicho, creo que está en la mente tanto del Instituto Cervantes como de la Real Academia Española. Por lo tanto, cuando existe algún problema, sobre todo hay que procurar que no empeore, sino que las aguas vuelvan a su cauce. Vamos a pasar a trasladarnos a otro de los temas que vamos a comentar hoy, que es el de la literatura en la actualidad. ¿Qué papel cree que juega hoy la literatura en una sociedad llena de estímulos, llena de redes y continuamente con una ansiedad de dopamina y de estímulos constantes? La literatura es el arte de la palabra, es decir, que el lenguaje que a todos nos pertenece cumple muchas funciones, pero precisamente hay una función, podríamos decir que gratuita, pero al mismo tiempo excelsa, que es que el lenguaje produce belleza y produce imaginación y mundos, ¿no? Y esa es la función de la literatura. Es una función, por lo tanto, acoplada totalmente al propio uso del lenguaje y también a la comunicación, porque la literatura es una forma de comunicación. Hay alguien que emite un mensaje y ese mensaje es recibido también por alguien que además, en el caso de la buena literatura, es un co-creador de la propia obra. Las obras literarias son esquemáticas, por muy prolijas que nos puedan parecer. No contienen todo lo que está dentro de las palabras, sino que lo trascienden. Y ahí está el lector el que complementa lo que a la obra literaria le puede estar faltando, ¿no? Por otra parte, hay que pensar que tenemos una cantera, tenemos una mina literaria que es absolutamente inagotable. Pensemos en un absurdo, que a partir de mañana no se vuelve a escribir ni un poema, ni una pieza teatral, ni un ensayo, ni una novela en ninguna lengua del mundo. Sin embargo, tenemos un fondo de armario como para poder seguir leyendo obras que están ahí y que nos siguen diciendo cosas y que nos siguen emocionando y entusiasmando, ¿no? Pero esto no va a ocurrir, sino que siempre seguirá habiendo quien escriba obras auténticamente literarias y quien las lea. Lo que sí a mí, en relación a esta pregunta tan oportuna, me causa alguna preocupación es lo que yo en algún momento he llamado la posliteratura. Dentro de este uso que estamos haciendo tan frecuentemente del prefijo post, hemos hablado aquí de posverdad, se habla de posmodernidad, se habla de poshumanismo y de tantas otras cosas post. Literatura para mí sería la suplantación de la auténtica literatura por lo que no es más que un producto industrial que viene de una factoría pensada para aportar un pasto supuestamente literario a unos lectores que son considerados meros consumidores de ese pasto, ¿no? La literatura auténtica es una expresión, decía Antonio Machado, de palabra esencial en el tiempo, es decir, una palabra que tiene valor en sí mismo como si fuese una gema y que quiere perpetuarse. En cambio, a veces hoy en día se vende como literatura algo que es totalmente efímero, es una supuesta literatura de usar y tirar, es una narración que además suele repetir siempre las mismas pautas para que se consuma de manera inmediata y luego eso desaparece y nadie más se volverá a acordar de ello. Comentaba anteriormente su ya tan conocida pasión por esta obra que usted denomina sapiencial, como es Don Quijote. Lo vemos, por ejemplo, en su discurso de ingreso, su excelente discurso de ingreso. ¿Qué obras recientes le parecen innovadoras
sabiendo que nada hay nuevo bajo el sol, en esta relación con la verdad, el relato y la identidad. Sigue, en fin, habiendo en ese sentido, claro, el problema de dar títulos y mencionar textos particulares es que se dejan otros fuera, ¿no? Y como si no se atendiera a ellos, ¿no? Pero, en fin, yo puedo comentar que el último ingreso de un académico fue el de Javier Cercas, ¿no? Javier Cercas, que además en este momento está muy de actualidad porque se empieza a emitir una serie basada en su gran libro Anatomía de un instante, pues, la literatura de Cercas, como de otros, por hablar de mis compañeros de la academia, también, por ejemplo, el propio caso de Antonio Muñoz Molina con su último libro sobre Cervantes, ¿no? Es decir, que sigue habiendo obras en medio de, esto sí, esta enorme proliferación editorial que hoy existe, en contra de lo que se decía de la muerte del libro. Nunca se han escrito, publicado, editado, plagiado, robado más libros en la historia de la humanidad, y los propios editores españoles nos hablan de que están viviendo en este momento un periodo verdaderamente espléndido. En todo ese enorme mare magnum, un escritor mexicano al que admiro mucho, Gabriel Zaid, publicó hace años un libro titulado Los demasiados libros, donde él comentaba precisamente esta proliferación. Pues en esa enorme proliferación, en donde sí hay casos de posliteratura, también hay casos de la literatura en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? ¿Cree usted que podría vivir hoy Don Quijote de la Mancha pasado este primer, o prácticamente pasado este primer cuarto del siglo XXI? El personaje, se refiere al personaje. El Quijote se convirtió en un mito y ha dado lugar además a la definición de un tipo humano que incluso ha consagrado el significado, por ejemplo, del adjetivo quijotesco o del sustantivo ser un Quijote para definir comportamientos que siguen existiendo. Porque eso ha ocurrido a partir del Quijote en muchas otras obras literarias. La herencia del modelo del personaje está en toda la novela moderna y eso ha sido cumplidamente estudiado. Por ejemplo, en el último libro de Antonio Muñoz Molina, El verano de Cervantes, pero el mito se encarna en comportamientos actuales que siguen plenamente vigentes, porque es algo que está muy arraigado en la condición humana. Cervantes era un gran conocedor de la condición humana y tuvo la genialidad de definir el quijotismo para representar, en fin, pulsiones y sesgos que todos podemos tener y que en algunas personas y en algunas personalidades adquieren un carácter definitivo, ¿no? ¿Qué frase breve incluiría en una supuesta carta si pudiese escribírsela a Don Miguel de Cervantes? Pues le devolvería una frase suya que me ha servido de orientación a lo largo de mi vida, que es la siguiente: que todo es burla, salvo estudiar y más estudiar y tener favor y ventura. Pasando a su dimensión más humana, más personal, después de décadas de docencia, libros, investigación, dirección institucional, ¿qué le ha enseñado la lengua sobre la condición del ser humano? Me ha enseñado todo, eso sí, con el complemento imprescindible de la experiencia. Es decir, que experiencia y lengua están muy unidas, porque la lengua lo que hace es ponerle
voz a las experiencias que uno tiene vitalmente, ¿no? Yo siempre he relacionado la lengua con la realidad y la literatura también con la realidad. Uno de los libros de los que estoy más contento se titula Teorías del realismo literario, que además fue, aparte de varias veces editado en España, traducido muy pronto al inglés, ¿no? Y efectivamente las funciones del lenguaje son varias. Es muy importante la función emotiva. El lenguaje nos sirve para expresarnos, para decir lo que sentimos. Luego también está la función que algunos llaman impresiva o conativa. El lenguaje nos sirve para incidir sobre los demás, pero luego hay una función extraordinariamente importante, que es la función referencial. El lenguaje y las lenguas nos permiten hablar del mundo, ponerle nombre a las realidades, y eso es absolutamente fundamental. Don Darío, con respuestas muy breves, ¿qué proyecto o sueño le queda pendiente? En este momento, escribir una nueva versión de mis memorias que publiqué en una primera entrega en el año 20 y que ahora estoy volviendo a reescribir y que espero que se publique en el año próximo. ¿Volvería a repetir este camino, esta escondida senda del saber? Sí, yo creo que sí, porque no lo que ha ocurrido en mi caso, pues con errores y aciertos y con fracasos y derrotas también. Sin embargo, en el balance final para mí pues es perfectamente aceptable, ¿no? ¿Y a quién considera un amigo en la vida académica? Yo tengo una tendencia natural a sentirme muy próximo a todas las personas con las que convivo, y en la academia esto ofrece una posibilidad extraordinaria, porque los académicos son personas a las que yo admiro siempre por lo que han hecho, por su obra fundamentalmente, y luego en el contacto personal con ellos, pues esa admiración intelectual o simplemente literaria se transforma en verdadera amistad. No tendríamos tiempo para que yo enunciara y mencionara todos los nombres de mis amigos dentro de esta casa y fuera de ella. ¿Alguna vez utiliza alguna canción que le inspire, digamos, cuando investiga? Sí, a mí me gusta mucho. Voy a mencionar dos. Mi último libro se titula El atropello a la razón, y eso es un verso de un tango de Enrique Santos Discépolo que se titula Cambalache, que es una descripción bastante pesimista del siglo XX, pero que tiene aplicación al siglo XXI. Entonces, eso por un lado. Y luego, ya saltando en el tiempo, pues 150 años más, hay una canción de Enrique Urquijo que me gusta mucho y que la escucho con frecuencia, que se titula No digas que no, y aunque hay una versión de Los Secretos, a mí también me gusta mucho la de un paisano que se llama Andrés Suárez, un cantante muy distinguido y mi valoración. ¿Quién le gustaría que quedase usted en su dimensión intelectual? Que quedase de... Sí. Pues quizás esta última etapa en la que estoy ahora y que inauguré con el final de mi periodo como director, eso me dio no solo tiempo libre, sino también me dio libertad para expresarme en cuestiones que tienen que ver con la lengua, pero que tienen que ver también con la sociedad, ¿no? Y eso es lo que
está presente en mis últimos libros. Es decir, me gustaría que quedara la idea de un filólogo que ejerció la filología con intensidad hasta donde pudo llegar, pero que luego también desde la filología intentó comprender y explicarse y explicar el mundo del siglo XXI. Pues nada resta ya sino darle las gracias, don Darío, por este nutritivo diálogo y por acogernos en esta institución, en la Real Academia, que como hemos dejado muy claro sigue muy viva y seguirá por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.